Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios le bendiga, hermano. Esta alabanza es para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Estoy agradecida al Señor por tanto, de verdad. Dios me le bendiga. Así sucedió en un hogar, regalo de Dios a Jatiray. Atenta escuchaba William Branham, ardilla de existencia venía la unción, allí descendió. Así sucedió en un hogar, regalo de Dios a Jatiray. Atenta escuchaba William Branham, ardía tu existencia venía la unción, allí descendió. Eso sí es la verdad, ella gritó sin dudar. Jesús al oír la exclamación se agradó y un regalo le dio. Eso sí es la verdad, ella gritó sin dudar. Jesús al oír la exclamación se agradó y un regalo le dio. Pide lo que quieras y sucederá. Hermano Branham, mis hijos quiero yo, te los entrego en el nombre del Señor de rodillas. Cayeron los dos. Pide lo que quieras y sucederá. Hermano Branham, mis hijos quiero yo, te los entrego en el nombre del Señor de rodillas. Cayeron los dos. Así sucedió en un hogar, regalo de Dios a Jatiray. Atenta escuchaba William Branham, ardía tu existencia venía la unción, allí descendió. Así sucedió en un hogar, regalo de Dios a Jatiray. Atenta escuchaba William Branham, ardía existencia venía la unción, allí descendió. Eso sí es la verdad, ella gritó sin dudar. Jesús al
al oír la exclamación se agradó y un regalo le dio. Eso sí es la verdad. Ella gritó sin dudar. Jesús al oír la exclamación se agradó y un regalo le dio. Pide lo que quieras y sucederá. Hermano Branham, mis hijos quiero yo. Te los entrego en el nombre del Señor de rodillas. Cayeron los dos. Pide lo que quieras y sucederá. Hermano Branham, mis hijos quiero yo. Te los entrego en el nombre del Señor de rodillas. Cayeron los dos. Amén. Dios le bendiga. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, y todas aquellas personas que estén al alcance de mi voz. Bueno, en esta oportunidad, mi nombre es la hermana Marta González, y en esta oportunidad me dirijo a ustedes para contar un testimonio de lo que el Señor hizo por nosotros cuando iba a nacer mi nieta, ¿verdad? Estábamos esperando una nietecita y quiero contar pues la maravilla que el Señor hizo en medio nuestro allí en el hospital. De verdad que el Señor nos manda a nosotros que testifiquemos y hagamos notorias las obras en los pueblos, y eso es lo que queremos hacer en esta tarde para compartir este testimonio y que les sirva pues de aliento, de aliciente a alguna persona que pueda encontrarse en la misma situación. Bueno, el día que llegó el nacimiento de mi nietecita, fue un día muy esperado por todos, bueno, porque anteriormente a eso pues habíamos pasado por un trago amargo, donde habíamos perdido también, mi hijo había perdido su primer bebecito, y entonces bueno, estaba ese dolor ahí pues. Entonces bueno, el Señor bendijo el matrimonio nuevamente con esa criaturita otra vez que esperábamos, que es mi nieta, la cual ella nació el día 22 de agosto, en la madrugada, el día domingo. Bueno, estábamos ahí esperando pues ese momento, y primeramente pusimos todo en las manos del Señor, oramos, porque sabemos que nosotros luchamos nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra espíritu, contra potestades, gobernadores, y entonces todo eso se mueve pues es a través de las personas. Y entonces, bueno, mi hijo dijo: mamá, vamos a poner esto en las manos del Señor, vamos a dejar que sea el Señor quien abra las puertas, que el Señor se encargue de este momento y nos dé esa confianza que el Señor nos está diciendo que tengamos en Él, que confiemos, y sabemos también que hay un pueblo de Dios orando por nosotros, y vamos a confiar en el Señor, poner todo en las manos del Señor. Bueno, y nuestra oración fue, le pedimos al Señor pues que tomar el control de ese lugar. Usted sabe que el hospital es tremendo, son muchas cosas que uno ve allí en ese lugar, pues más en esa parte donde están esas personas, esas mujeres esperando parto, pues ahí uno ve de todo, pues ahí uno ve cómo las personas pasan necesidades allí, porque muchos no tienen esa atención quizás al momento. Entonces bueno, son una cosa muy tremenda pues. Entonces le pedimos al Señor pues que tomara el control de ese lugar, que fuera su gloria pues a través de nosotros allí, que fuera Él primero delante de nosotros,
preparando el camino, bueno, y así lo hizo el Señor. Cuando llegamos allá al hospital, pues a mi nuera la atendió una doctora, la atendió, bueno, pues era el mismo Dios, vimos que era el mismo Dios allí en ese médico tomando el control y bueno, ella estuvo allí en ese proceso, pues y mientras estaba allí en ese proceso de parto, nosotros estábamos afuera, era impactado porque veíamos el lugar, en ese lugar donde en esa maternidad, pues ahí hay momentos que las veces que hemos estado ahí, pues pasa de 50, 60 parturientas y eso es demasiado tremendo, pues porque a veces los médicos no alcanzan para atender a la misma vez a todas esas personas y bueno, ahí es donde vienen las personas pasando necesidades y las situaciones que se presentan ahí. Pues ese día, para la honra y gloria del Señor, ese hospital estaba completamente vacío. Yo creo que si habían como 10 mujeres esperando parto, pues era mucho. Y sobre todo la calma que cada quien tenía, las personas, el Señor tomó control y se veía la quietud que cada quien, la serenidad que cada quien tenía. O sea, la confianza que el Señor nos había dado a nosotros, eso era como que si se transmitía al lugar donde estábamos allí en ese momento. Se sentía una paz, una tranquilidad. Y bueno, y en ese momento pues había allí también el Señor, nosotros decíamos, bueno Señor, aparte de que usted nos tiene aquí esperando el nacimiento de la bebé, también hay un propósito suyo. ¿Cuál es el propósito por el cual usted nos tiene aquí que usted quiere que nosotros cumplamos? Pues ese era nuestro deseo en nuestro corazón, le pedíamos al Señor eso. Y entonces, bueno, ahí una señora que estaba ahí al lado de nosotros estaba testificando y ella decía que ella tenía ya 3 días que ella no veía a su hija con su nieta, que ya había parido, pero la muchacha tenía una preeclampsia severa y que en el lugar donde ella estaba, pues ya habían muerto 2 con esa misma situación que ella tenía. Y ella desesperada, ella decía, yo lo único que yo le pido a Dios es que permita que yo la pueda ver a ella y que pues yo pueda ver a mi nietecita nuevamente, porque tengo 3 días y esto es una angustia para mí, yo estoy desesperada, yo no hallo qué hacer. Y entonces cuando yo le estoy escuchando que ella está testificando eso, yo le digo, y ella dice, bueno, yo estoy dispuesta, le he dicho al Señor, a Dios, pues que si Él me permite que yo vea a mi nieta y a mi nietecita, a mi hija y a mi nieta, yo en ese momento yo voy a entregar mi corazón al Señor, porque yo sé que es el Señor lidiando con nosotras, pues. Entonces en lo que ella dice así, yo le dije, bueno Señora, para el Señor no es nada imposible que el Señor tome el control de esta situación en este momento y el Señor haga un milagro en su hija, porque eso no es nada para Él. El Señor se ha magnificado a través de otras cosas que son más fuertes y el Señor ha sido poderoso para responder, pues. Y sin duda, pues el Señor está escuchando su oración. Le digo yo, pero usted sabe lo que usted le está confesando con sus labios al Señor. Usted tiene que cumplir. Si el Señor le cumple a usted, usted tiene que cumplirle al Señor. Y entonces ella dijo, sí, claro, dijo ella, yo lo voy a hacer, dijo. Y entonces, bueno, eso fue algo sorprendente para nosotros porque en el momento que ella termina de decir así, no pasaron ni 10 minutos cuando la llaman a ella, o sea, familiares de la señora fulana de tal, y la llamaron a la señora. Y entonces le dicen los médicos, no, ya la muchacha está estable, ya la muchacha va, dentro de unas horas la vamos a sacar a piso. Y bueno, y así fue, en el tiempo que ellos dijeron, pues la sacaron a piso con la nietecita, la señora pudo ver a su nieta y a su bebé, y ella después me testificaba, y ella decía, señora, eso fue un milagro de Dios, yo creo que eso fue un milagro de Dios. Y yo le dije, bueno, ahora le queda a usted cumplirle al Señor lo que usted le prometió a Él, que usted le iba a dar su vida y iba a entregar su vida a Él. Y ella dice, sí, es que hasta mi hija en ese momento que ella estaba también en ese momento, cuando ella vio morir a esas 2 mujeres, ella también le decía al Señor que ella iba a tomar una decisión con el Señor. Entonces podemos ver que se extendió, pues el favor de Dios que estaba con nosotros también se extendió a esas vidas. Entonces en esos momentos nosotros no podemos desmayar cuando llega la prueba, cuando llegan esos momentos así que llegan de angustia. Son momentos que el Señor nos toma para probarnos y para ver cómo nosotros vamos a reaccionar ante esta situación. Y nosotros no podemos perder la confianza en el Señor, porque el Señor, si Él prometió que Él va adelante, es porque Él va adelante. Y entonces vimos la gloria de Dios allí en ese lugar. Gracias al Señor, pues mi nieta nació
nació bien, mi nuera también, perfectamente bien, no le pidieron nada, ni siquiera nada le pidieron a ellos para gastar ahí, nada, eso fue la mano de Dios allí con nosotros, sosteniéndonos pues. Después de eso, bueno, el enemigo no se queda tranquilo y él siempre quiere como venir a entorpecer lo que el Señor ya está haciendo, pero él está vencido y nosotros no le vamos a dar lugar a él en ningún momento cuando él venga con a traernos esa duda pues. La niña, estábamos allí ya esperando que la dieran de alta y la niña se puso un poquito amarillita. Y entonces la doctora dice, no, bueno, hay que dejarla unos días en lámpara porque la niña está un poquito amarilla. Y entonces nosotros, bueno, está bien, si el Señor, usted lo está haciendo así de esa manera, es porque nosotros vamos a seguir esperando con paciencia y vamos a seguir confiando en usted, que usted también nos va a sacar de todo esto, así como usted está obrando, Señor. Y entonces, bueno, allí fue también la mano de Dios allí en ese momento, porque ella la meten a la lámpara y entonces le están haciendo sus exámenes para ver el control que ella tenía de la bilirrubina. Y entonces ayer, cuando ya la doctora nos había dicho, yo la voy a dar de alta a la niña, pero necesito un examen que tienen que hacérselo, o estar aquí tempranito a las 6 de la mañana. Eso fue el día de ayer. Entonces mi hijo dice, bueno mamá, yo no me voy a mover de aquí, yo me voy a quedar aquí para que cuando la doctora llegue, yo de una vez le tomo la muestra de sangre a la bebé. Entonces resulta que cuando estábamos ahí, bueno, yo estaba en mi casa porque yo me había ido a cambiar y había ido a preparar comida, pero estoy con eso, pues confiando en el Señor, y yo decía, Señor, bueno, yo creo que ya esa doctora debe haber llegado allá al hospital, decía yo en mi corazón, pues, y hablando con el Señor. Y entonces en el momento que llamo a mi hijo por teléfono, mi hijo me dice, mamá, la doctora vino y tomó la muestra de sangre a 3 niños nada más y ella dijo que se iba para clase y que ella no volvía más, porque ella va para clase y de ahí ella no vuelve más al hospital. Cuando ella me dijo así, cuando mi hijo me dice así, bueno, yo dije, bueno hijo, sin duda estamos viendo que es el enemigo que quiere venir a meter su mano, pero él está vencido, le digo yo, vamos a confiar y vamos a tomar al Señor en su palabra. Vamos a hacer una oración aquí por esta vía telefónica, nosotros dos, y yo creo, le digo yo a él, yo creo que el Señor es poderoso para hacer que esa doctora le suspendan sus clases y hacer que ella se devuelva al hospital, que le dé un desespero y que esa doctora se regrese al hospital nuevamente y que le tome la muestra a la bebé. Porque ella tiene que cumplir la palabra que ella nos está dando cuando ella dice que ella va a tomar la muestra a la bebé para dárnosla de alta. Ella está dando una palabra y el Señor sabe que eso... hay un compromiso pues. Entonces bueno, cuando hicimos la oración, eso fue lo que le pedimos al Señor, que se hiciera conforme a su voluntad y que si en su voluntad estaba que ella regresara de nuevo al hospital, que para él para él no era nada imposible suspender las clases de ella y que ella regresara al hospital. Bueno, mire, eso fue terminando también de hablar nosotros por teléfono. Y mi hijo dice que la doctora al ratico, como a los 10 minutos, se devolvió desesperada y entró nuevamente al hospital. Y entonces les dice, denme la muestra, denme los niños para sacarle la sangre porque voy a hacer la muestra ahorita. Y bueno, maravillosamente el Señor, esa doctora no se movió del hospital. Duró todo el día ahí y dio de alta a todos los pacientes que estaban ese día ahí que ella había dicho que iba a dar de alta. Entonces, bueno, vemos la gloria de Dios allí. Estoy muy agradecida de mi Señor Jesucristo, porque sé que fue el Señor que nos ayudó, sé que fue el Señor dándonos el aliciente en ese momento, en esa prueba que pasamos allí, pero sabíamos siempre que el Señor estaba respaldándonos porque había un pueblo de Dios orando por nosotros y bueno, vimos su mano en todo y estamos muy agradecidos del Señor porque ya tenemos a nuestra necesita y a mi nuera en casa con perfectas condiciones de salud. La honra y la gloria sea para el Señor. Y bueno, y lo que se quiere con este testimonio es que si usted se encuentra en una situación así o cualquier situación que se pueda encontrar, siempre confíe de que la oración tiene poder y la oración cambia las cosas cuando nosotros tomamos al Señor en su palabra y le creemos al Señor, de que Él es nuestro sanador y Él es nuestro salvador y el Señor es el todo en nuestra vida. Bueno, que el Señor les bendiga y el Señor me les guarde. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje
Cuando la novia sepa lo que ella es, parte 13. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora. El Señor nos permite estar delante de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos agradecidos una vez más, dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que abre la puerta para poder predicar. El Señor abre la puerta. El Señor es el que inspira, es el Señor el que dirige. Yo estoy personalmente y le doy gracias al Señor por eso, porque uno siempre se preguntaba cómo haría un hombre cuando se paraba en el púlpito. Para mí eso me parecía muy profundo, muy tremendo, pero ahora entiendo que el Señor tiene que abrir la puerta. El Señor tiene que preparar, inspirar al hombre, ungirlo, darle las herramientas espirituales. Y esa parte, entiéndase, herramientas espirituales para poder pararse detrás de un púlpito, para que no sea por intelectualidad, sino por inspiración divina, la inspiración del Espíritu Santo. Dios tomando a ese hombre para predicar, para traer la palabra que el pueblo necesita. El predicador es solo un instrumento en las manos del Señor, un instrumento. Y cuando se habla de instrumento, Dios utiliza las herramientas que Él le ha dado al hombre para que Él las rinda, y Dios las usa para la gloria de su nombre. Esos regalos nosotros se los regresamos al Señor. ¿Sabe usted eso? Cuando nosotros nacemos recibimos regalos. Así como usted le regala a un amigo que tiene un hijo y se lo felicita y se une a su alegría y le da regalos, así Dios, cuando usted nace y cuando yo nací, nos dio regalos. Pero ¿qué pasa? Lo que el Señor da, fíjense, yo lo voy a ilustrar así para que me entiendan. No sería extraño si una persona fuera amiga de alguien que vende ropa y cuando le nazca el hijo, esa persona que vende ropa le regale ropa. O si quiere halagarlo, le da un regalo. Si es dueño de un restaurante, le paga una cena para que él pueda comer en su restaurante. O si tiene un mercado, le da un mercado. Pues contento porque tuvo un hijo, y esa manera de agradecer o de unirse a la felicidad de esa pareja puede estar relacionada a la capacidad de ese hombre o a lo que él tiene y lo puede compartir. Cuando nosotros nacimos, el regalo que el Señor nos dio fue una herramienta sobrenatural. Hermano, escuche esto. Nos dio herramientas sobrenaturales para que por ellas nosotros pudiéramos tener contacto con Dios. Porque cuando nacimos por causa del pecado, por el sexo. Y eso hizo que nuestro nacimiento no estuviera relacionado al nacimiento original, que es por la palabra hablada. Y cuando nosotros nacemos bajo la cobertura del pecado, porque nacimos bajo el sexo. Y no importa que hayan pasado 6,000 años desde aquel primer mandamiento de reproducirse en la tierra, no se basaba en el sexo, sino en la palabra hablada, porque el hombre fue constituido a imagen y semejanza de Dios aquí en la tierra. Y cuando nace, el hombre nace por la vía animal, sexual. Pero el Señor nos da regalos espirituales, que es lo que la Biblia llama dones espirituales. Y cuando el hombre se arrepiente de sus pecados, cuando Dios llama al hombre a una reconciliación con Dios y el hombre se arrepiente, nosotros tomamos esos regalos espirituales y se los damos a Dios, porque el que sabe cómo manejar esos regalos espirituales es Dios, hermano, no es el hombre. ¿Y por qué Dios nos da regalos espirituales? Para que ese regalo, ese don,
se una con el hombre. Escuchen bien esto. Para que el don se una con el hombre. Y si nosotros le entregamos ese don al Espíritu Santo, entonces hay una unión entre Dios y la obra o intención del hombre, porque el hombre en su obrar ya no sería él, sino el Espíritu Santo, porque lo que nosotros tenemos se lo entregamos a Cristo para que Él lo administre, para que Él lo utilice, el Espíritu Santo. Por eso aquella cita que el profeta dio habló, que lo primero que haría es que su iglesia recibiera el Espíritu Santo, por supuesto, porque el que tiene el control de la iglesia es el Espíritu Santo, debe ser el Espíritu Santo. Y si usted lo que debiera de hacer, si usted es un ministro, es llevar a su gente a nacer de nuevo. Si no lo hace, usted va a tener personas que van a querer hacer las cosas a su manera intelectual, denominacional o personal. Va a querer inyectar sus ideas, sus visiones personales o denominacionales. Eso no puede pasar en la iglesia del Señor. Por eso lo primero es que reciba el Espíritu Santo y después esas herramientas en las manos del Espíritu Santo, entonces Dios la va a utilizar para la gloria de su nombre. Eso es madurez espiritual. Eso es madurez espiritual. Cuando Dios ve que ese hombre le rinde ese regalo al Señor, el Señor dice, yo lo voy a ministrar para la gloria de mi nombre. Y el Señor se glorifica en medio y por medio de nosotros. Así es como la iglesia manifiesta lo sobrenatural. Cuando nosotros nos rendimos en las manos del Señor, el Señor comienza a usar a su iglesia de acuerdo a su posición. Lo diré de una manera que usted me entienda. Así el hombre considere esa posición grande o considere esa posición pequeña. Si es la voluntad de Dios y es el plan de Dios, entonces Dios va a tomar ese vaso, va a tomar ese instrumento, sea hombre o mujer, y se va a glorificar. La gente le va a dar gloria al Señor. La gente verá a Dios en la iglesia. Recuerden, a Dios en la iglesia. Por eso es que en el caminar del hombre, cuando se arrepiente, es un constante morir a ideas, morir a nuestros deseos, morir a nuestras visiones personales, morir a las cosas que limitan a Dios en nuestros corazones. Ese es un camino de morir de negación a esta carne, negarle a esta carne el deseo que es contrario a la palabra, no permitir que la carne se enseñoree de nosotros y nos lleve a hacer cosas contrarias a la palabra. Es una decisión de usted, quien me escucha en esta hora, y de mí. Nosotros decidimos qué hacemos con lo que recibimos. Usted pudiera quedarse con el don y operarlo usted para su gloria personal o de su denominación, pero pudiera dárselo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo administra. Eso sí, para que ese don pudiera funcionar, o ministerio, porque es igual, don, ministerio, operación, para que pueda funcionar tiene que estar en un vaso que esté rendido en las manos del Señor, que no mezcle sus personales ideas con la visión del Señor. Hermano, un vaso perfecto, un instrumento perfecto, un siervo, una sierva perfecta de Dios. Alguien que está unido en cuerpo, alma y espíritu a Dios. Una unidad perfecta. Por eso, hermano y hermana que me escuchan en esta hora, yo estoy agradecido del Señor porque he procurado rendir lo que Él me ha dado para que Él lo tome y lo utilice
para la gloria de su nombre, para la edificación del pueblo del Señor, para la construcción de la obra que el Señor está haciendo en medio de su iglesia. Porque el Señor está haciendo una obra perfecta en medio de su iglesia. La obra que Él hace es perfecta y nosotros debemos estar en sintonía con la visión de Dios. En este tiempo tenemos que estar en sintonía con la visión de Dios. Dios está dando órdenes, Dios está guiando a su pueblo, Dios está tomando hombres y mujeres y los está posicionando y los está usando para su gloria. Hermano, yo personalmente me gozo cuando veo a un vaso del Señor posicionado, captando la visión de Dios, captando lo que Dios quiere y haciendo su voluntad. Uno ve a Dios en ese hombre, en esa mujer. Uno ve a Dios en ese ministro. Yo he conocido muchos ministros de todas las iglesias, los he conocido. Pero hay algunos que yo no veo a Dios. Yo no veo a Dios, aunque prediquen la palabra. Yo no los veo porque no están en sintonía con la voluntad de Dios. No se trata de tomar la Biblia y hablarla o predicarla. No se trata de eso. Es el Espíritu Santo el que debe predicar, tomar la palabra, el tema que el pueblo necesita. Allí yo veo al Señor, veo la mano del Señor, veo al Señor hablándonos, exhortándonos, guiándonos, confirmando, corrigiendo. El Espíritu Santo es Jesús en su iglesia y Jesús tiene una opinión, Jesús tiene una visión de las cosas. Medítelo de esa manera. Jesús tiene una opinión acerca de las cosas que usted hace. Jesús tiene una opinión acerca de las cosas que usted dice. Jesús tiene una opinión acerca de las cosas que usted está haciendo, fundamentando y desarrollando, y en muchos casos, en nombre de Cristo. Él tiene una opinión con relación a eso. Nosotros no podemos sacar a Cristo de la predicación, no podemos sacar a Cristo de nuestra visión. Tiene que ser la visión de Cristo. No puede ser nuestra visión. Así digamos que lo hacemos en nombre de Cristo, porque Dios va a respaldar, es su palabra, su voluntad perfecta. La voluntad perfecta del Señor es la palabra para hoy. Hermano, todo lo que es la voluntad perfecta de Dios es la palabra revelada que usted necesita saber. Saber cuando la Escritura habla, danos hoy nuestro pan cotidiano. No se refiere solamente al pan natural, se refiere a la palabra que Dios tiene para usted y para mí, hermano. Esa es la palabra de Dios para hoy. Lo que Dios nos va a hablar, lo que Dios nos va a enseñar, hacia dónde el Señor nos va a guiar. Hermano, escuche bien esto. Usted desea diariamente el pan de cada día, pero no el pan natural, porque Dios conoce nuestras necesidades. Usted le pide al Señor esa palabra, esa enseñanza que va a llegar a su corazón y que usted necesita escuchar. Se lo pide al Señor. Señor, háblame hoy, ya sea para edificación, para corrección. Háblame, Señor. Utiliza tus instrumentos. Señor, abre mi entendimiento para captar cuando tú me estás hablando, Señor. Cuando yo pueda detectar, discernir al Espíritu de Dios. Y cuando usted sale, usted va buscando el pan de cada día, hermano. Y cuando usted sale así, usted
todo el tiempo va a tener comunión con el Señor, porque el Señor le va a hablar. Usted medita, Dios le habla, Dios utiliza un vaso y le dice algo. Dios utiliza la Biblia, utiliza el folleto, utiliza la predicación. Hermano, Dios tiene el pan para usted que desea hacer la voluntad de Dios. Por eso, en este tiempo debemos desear el pan de cada día y ser un instrumento para darles a los que escuchan el pan que necesitan. Mi deseo es que esta palabra, el Espíritu la tome y le dé a usted el pan que usted necesita, la palabra que usted necesita, para que tome decisiones. La decisión es comérselo, hermano. Cuando usted toma decisiones, allí espiritualmente, usted está tomando el pan y se lo está comiendo. Y cuando usted lo acepta, usted toma el vino, o sea, la revelación de lo que hace que ese pan se digiera en su organismo. Por eso se asocia en la comunión, pan y vino. La palabra sin revelación lo va a atragantar, se va a enfermar porque no se digiere. Necesita el vino, el digestivo en su organismo para que ese pan se digiera y vaya a todo su organismo. Por eso es tan importante que usted, hermano, desee el pan y que usted también pueda ser un instrumento para que el Espíritu pueda administrar pan y vino. Pero ahora también es muy importante la visión con que usted lo haga, porque la visión va a determinar el resultado de esa obra que usted está haciendo, la visión que usted tenga. Muy importante eso. Usted, para poder hacer la obra que el Señor nos ha mandado hacer, usted tiene que tener la visión correcta. Porque no se trata de hacer la obra a la manera de uno. Se trata de hacerlo a la manera del Señor. Se trata de ser instrumentos en las manos del Señor. Y Dios, cuando nos llamó, nos constituyó reyes y sacerdotes. Ese llamamiento requiere una unidad con Dios, porque no es usted que va a ministrar por su cuenta, es el Espíritu Santo, Cristo. Recuerden que Cristo fue ordenado sacerdote según el orden de Melquisedec. Y cuando Dios lo llama a usted, Jesús lo llama, lo unge y lo posiciona bajo ese ministerio. Estamos bajo el ministerio de Jesucristo, el ministerio sacerdotal de Jesucristo. O sea, que es Cristo el que va a ministrar, el que va a obrar, el que va a hablar. Y tiene que tener mucho cuidado con la visión que usted tenga, con la doctrina que usted predica, con las cosas que usted hace para Dios. La manera en que usted va a formar su familia, la va a formar según Dios. El trabajo que usted va a hacer, lo va a hacer según Dios. Todo eso está relacionado. La manera en que usted va a criar a sus hijos, los va a criar conforme a Dios. Todo lo que usted haga tiene que ser conforme a Dios, porque ese es el llamado que hemos recibido. El llamado sacerdotal como hijos e hijas de Dios. Fíjense, en el marco de este tema, cuando la novia sepa lo que ella es, una de las cosas que debe saber es que es sacerdote y rey. Ministra la palabra y tiene autoridad, la autoridad de Dios. Eso es algo que usted que me escucha en esta hora debe estar consciente de eso. Cuando la novia sepa que Dios lo constituyó rey y sacerdote,
está llamado a tener más cuidado con las cosas que dice y con las cosas que hace, con los fundamentos que coloca en su vida, en la iglesia, la manera de adorar, la manera de buscar al Señor, el fundamento que coloca en su vida. Porque si usted coloca la línea sacerdotal o usted sigue la línea sacerdotal denominacional, entonces Dios no lo va a poder usar a usted. Ahora, usted me pudiera decir, ¿eso quiere decir que Dios no usa a los hermanos preciosos, hermanos denominacionales? No los usa en la manera que Él quiere. Lo voy a repetir de nuevo. Dios no los puede usar a la manera en que Él quiere. No es una obra perfecta. La obra que realizan no es perfecta, porque si no toman toda la palabra, no es perfecta delante de Dios. Puede ser un ministro reconocido, pero si no lo hace conforme a Dios, conforme a la revelación del Espíritu Santo en la palabra, hago hincapié en esto, porque todos los ministerios se basan en la palabra para hacer lo que hacen. Y entre ellos hay contradicciones. Eso quiere decir que tiene que haber una voluntad de Dios y esa voluntad la revela el Señor. El que sigue esa voluntad de Dios, el que sigue ese mandamiento es el que hace la obra perfecta delante de Dios. Y si usted, por la razón que sea, no quiere hacer la obra de Dios, ocupar su lugar en el cuerpo de Cristo y hacer la obra a la manera de Dios, su obra no es perfecta. Sus resultados no serán conforme a Dios. Hay un descuadre en los planos. El plano con el que usted trabaja no es el mismo del plano de la primera iglesia de Éfeso, de la iglesia primitiva. Tenemos que seguir los lineamientos del plano original para poder tener un resultado igual que la primera edad. Ojo, el mensaje de la hora nos apunta al plano original. Y si en su iglesia usted omite, por las razones que sea, omite parte de ese plan, el resultado no será el plan o el resultado o la obra original de Pentecostés en el aposento alto. Fíjense, para Dios es tan importante que la iglesia de Cristo mantenga una línea original, que cuando se perdió la palabra en la edad del oscurantismo, Dios comenzó a restaurar, basado en el plan original, a esa revelación original, comenzó a restaurar las verdades en justificación, santificación, el bautismo del Espíritu Santo y los dones, hasta que llegó el mensaje de la hora como un tipo de ese tutor, de ese maestro. Las respuestas las tenemos en el mensaje de la hora, en la enseñanza del Espíritu Santo a través del hermano Branham. Pero para entender las palabras del tutor, entiéndase, el Espíritu Santo, no el hermano Branham. El hermano Branham fue un instrumento. Hermano, porque si usted dice que es el hermano Branham, entonces usted está sacando al Espíritu Santo del cuadro y eso le abre la puerta a una culebrita llamada dogma serpiente. Pongamos las cosas en el lugar correcto. El Espíritu Santo en el hermano Branham fue el tutor y nos trajo el mensaje.
Lo que pasa es que el mensaje y el mensajero se hacen uno. ¿Sabía usted eso? El mensaje y el mensajero se hacen uno. Yo estoy llamado a que la palabra se haga uno en mí. La palabra debe hacerse uno en usted, como lo hizo con el apóstol Pablo, como lo hizo con los mensajeros y con todo cristiano que ama al Señor, ha hecho y hace su voluntad. Hacerse uno con ese mensaje. Y fíjense, cuando el tutor, el Espíritu Santo, nos dio el mensaje, allí está todo lo que necesitamos, pero ojo, no es usted el que lo va a interpretar, es el Espíritu Santo. Deje que Dios interprete su palabra y usted va a ver a Dios en la escena. Así es como usted va a ver, así es como usted va a saber. No es un lugar en donde yo me sienta bien, no se trata de eso. Se trata del lugar que Dios quiere que yo esté, en donde yo voy a crecer espiritualmente, en donde me van a llevar a nacer de nuevo y en donde me van a enseñar cómo crecer espiritualmente, en donde no me van a omitir la palabra. ¿Se dan cuenta? Muchos son preciosos, hermanos, pero la obra que realizan a la luz de la revelación, a la luz del mensaje de la hora, a la luz de la palabra de las sagradas escrituras, no es perfecta. Y al no ser perfecta, el resultado no es conforme a Dios. No es conforme a lo que Dios quiere en este tiempo. Cuando el Señor le dijo a Lutero, no he visto tus obras perfectas delante de Dios, era porque apenas estaba en un proceso de restauración. El justo en su fe vivirá. Él se hizo uno con esa palabra, pero eso fue lo que Dios le demandó a Lutero. Dios no le demandó santificación a Lutero, le demandó, quédate con lo que te revelé. Hermano, mantente hasta que yo vuelva. Lea las edades y usted va a ver la continuidad perfecta. Y cuando Dios volvió con otra revelación, santificación. Añádelo a la justificación. Y hubo hombres y mujeres que rechazaron y hombres y mujeres que aceptaron, tomaron la revelación de la hora y la anexaron, hermano, y crecieron espiritualmente. Pero tampoco la obra de ellos era perfecta, porque solo estaban en santificación. Así como Dios le dijo a los de Lutero, les pudo haber dicho a los de Wesley, tus obras le falta un paso para ser perfecta. Espera que yo vuelva, hermano. Y volvió en la calle Azusa con el bautismo del Espíritu Santo y los dones espirituales. Ya, como dice el profeta, era muy parecido. Ya tenía las etapas formadas, pero faltaba el tutor para tomar todo eso y enseñar al pueblo a captar y hacer la voluntad de Dios. Y eso llegó con el mensaje de la hora. El Espíritu. El mensaje se añadió a justificación, santificación, el bautismo del Espíritu Santo y los dones se añadió para que ahora todo ese material junto con el tutor y con la revelación, ahora Dios nos va a decir cómo debe ser o deben ser nuestros pasos para hacer la voluntad de Dios y dar el fruto de la iglesia primitiva. Hermano, todo apunta hacia allá. Volver al principio, volver el corazón de los hijos. Recuerden, ese es el ministerio de la hora. Volver el corazón, no la mente solamente, el corazón de los hijos a los padres. Hermano,
¿Cómo es volver el corazón? Desear lo mismo que deseó la iglesia primitiva. Amar al Señor como amó la iglesia primitiva al Señor Jesús. Dar los mismos frutos que la iglesia primitiva. Se dan cuenta que la vara es alta para este tiempo. Por eso, identifique la voz de Dios. Usted, hermano y hermana, es el tiempo en que los sacerdotes de Dios, las sacerdotisas de Dios ocupen su lugar en el cuerpo. Y para fundamentar, vamos a leer una escritura en Apocalipsis, el capítulo 1, desde el versículo 4 en adelante. Vamos a leer algunos versículos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 en adelante, y con su permiso voy a tomar un poquito de agua. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 en adelante. Cuando la novia sepa lo que ella es, ¿sabe usted que es rey y sacerdote? Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracias sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Les invito a que oremos y nos pongamos en las manos del Señor. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias porque tu palabra es perfecta. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está aquí y toma esta perfecta palabra, el Espíritu Santo perfecto, tomando la palabra perfecta para traer la revelación perfecta que hará la obra perfecta en cada corazón. Tiene que haber esa cadena de perfección para que esa perfección llegue al corazón de hombres y mujeres y nos hagamos uno con esa perfección en Cristo, conforme a la estatura del hombre perfecto. Un hombre que refleje a Cristo, una mujer que refleje a Cristo. Ayúdanos en esta hora a ser vasos para que tu Espíritu hable. Unge los corazones de hombres y mujeres para que capten la palabra que está siendo hablada en esta hora. Que el Espíritu Santo ministre revelación, palabra y revelación, pan y vino a los corazones. Trae sanidad a los cuerpos quebrantados, liberación a las almas que están confundidas por tantas voces que no captan tu voz. Señor, que la voz del Espíritu Santo sea clara en sus corazones. Tú sabes cómo hacerlo. Ponemos este servicio en tus manos, Señor. Háblanos en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Recuerden, la novia tiene que saber cuál es su posición y lo que Dios quiere que esa novia sea aquí en la tierra. Al ser reyes y sacerdotes, son ministradores de la palabra, de la voluntad de Dios, de la obra de Dios, porque se mueven bajo una autoridad y se mueven bajo una intercesión. Se mueven bajo una obra que tiene que ser el Espíritu Santo. Y esta escritura que leímos declara que Juan, el apóstol, le escribe una carta a la iglesia, a las 7 iglesias que están en Asia. Pero esas iglesias
o esas cartas que él escribe, él las escribe no en nombre de Juan el apóstol, sino que él identifica estas palabras como palabras proféticas. Dios le estaba hablando a esas iglesias. Hermano Branham lo enseña. Esas iglesias en su tiempo, tuvieron las características que después se desarrollaron en las edades por venir. Ya en los tiempos del apóstol Juan, esas iglesias manifestaban esa manera de obrar. Obraban de una manera, había algo que no cuadraba. Y el Espíritu en profecía, utilizando a Juan, establece un diagnóstico de la condición de esas iglesias. Fíjense, el Señor conoce su vida. El Señor, como dije, el Señor tiene una opinión de lo que usted está haciendo y de la manera en que usted ministra, la manera en que usted cría a sus hijos, la manera en que usted forma su hogar, la manera en que usted hace el trabajo para Dios. La manera en que usted hace o su actitud en la iglesia. Dios tiene una opinión. Dios tiene una opinión de su vida espiritual, la manera en que usted está viviendo espiritualmente. Él tiene una opinión. Ahora, si yo le preguntara a usted, ¿usted está interesado en saber la opinión de Dios con relación a la manera en que usted está ministrando la palabra, en la manera en que usted está viviendo la vida cristiana, la manera en que usted está haciendo la obra para el Señor, su actitud en el hogar, en la familia, en el trabajo? ¿Usted quisiera saber la opinión de Dios? Fíjense, no es algo solo imaginario. Él estará tan cerca de usted como usted se lo permita. Jesús estará tan cerca de usted como usted se lo permita. Porque si usted invita al Señor y le entrega su voluntad al Señor, usted verá cómo Él lo guía, la guía a usted, lo usa para la gloria de su nombre, sin romper el orden de la palabra, porque Dios no hace que alguien rompa la palabra. Dios no hace que un hombre rompa su voluntad perfecta, su voluntad agradable, perfecta. En la guianza del Señor vemos cómo el Señor es el intérprete de su palabra. Dios es el intérprete de su palabra. Dios interpreta la palabra. Dios nos interpreta su voluntad. Y eso es la interpretación de Dios de la palabra. Hermano, hay cosas que unas personas imaginan cómo es que tienen que ser ciertas cosas. Pero cuando viene la revelación, hay como un conflicto. Eso fue lo que le pasó a aquel general Naamán. La escritura dice que por medio de él, Dios le dio liberación al pueblo de Siria. Él fue un instrumento. Pudiera decir eso. Él era un instrumento en las manos del Señor para traer liberación al pueblo de Siria. Y usted pudiera decir, pero es que Siria no es el pueblo prometido. Pero Dios tiene cuidado de todos los hombres. Dios los observa. Hermano, Dios observa hasta la última persona aquí en la tierra. Nadie puede decir que Dios no lo conoce. Nadie puede decir que Dios no sabe quién es. Nadie en esta tierra puede decir que Dios no sabe quién es usted y que Dios no sabe lo que usted necesita. Dios lo sabe. Él lo conoce todo. Él conoce su corazón, lo más profundo de su corazón. Él sabe lo que usted anhela, lo que usted busca. Y Dios también tiene cuidado o tuvo cuidado de aquel pueblo de Siria. Y de seguro,
era un hombre que había escuchado de Dios, porque recuerden lo que dice la Escritura, él tenía a una sierva israelita que la tenías de sirvienta en su casa, una mujer que ese era su lugar. Y usted dirá, pero debió haber estado en su tierra, pero ella no se fue porque quiso. Fue raptada y en ese tiempo fue obligada a trabajar en la casa de aquel general Naamán. Pero ella no se olvidó de quién era, hermano. No se olvidó de quién era, que era una israelita, servidora de Jehová, adoradora de Jehová Dios, temerosa de Dios y que conocía, había identificado la obra del Señor. Reconocía y respetaba a sus siervos. Tanto que de seguro ella oraba por su jefe, le daba un testimonio de palabra y había un respeto de él hacia ella. ¿Y cómo lo sabe usted, hermano? Porque la Escritura dice que ella le testificó a ese general. Él era valeroso en extremo, pero leproso. Y ella le dijo, en Israel hay un siervo, hay un hombre de Dios que él puede orar por ti y tú recibir sanidad. Hermano, la obra de esa mujer quedó registrada como una obra del Espíritu, porque Dios la dirigió. ¿Se dan cuenta? Pudo haber maldecido. Ese hombre me sacó de mi tierra. Ojalá le caigan todas las plagas. Me contenta que sea un leproso. Ojalá se muera leproso. Si ella hubiera pensado así, no hubiera sido sacerdotisa de Dios. Hermano, ella ministró lo que tenía y le testificó a su jefe. Le habló de Dios, de nuestro Señor, que Él era libertador, sanador. No solamente lo ayudó a libertar al pueblo de Siria, sino que también lo podía libertar de la lepra. Hermano. Y dice la Escritura que él le creyó el testimonio a aquella mujer temerosa de Dios israelita. ¿Se dan cuenta que la posición puede ser aparentemente grande o pequeña? Lo importante es que usted ocupe ese lugar en el cuerpo, que usted allí lo haga con la visión y el espíritu de Cristo, no bajo su visión personal. La escritura dice en 1 Corintios 16:14, todas vuestras cosas sean hechas con amor, el amor de Dios, el que busca la palabra que ayude a alguien, la obra que ayude a su semejante. ¿Se dan cuenta? Ella cumplió esa escritura. Ella fue un instrumento para testificarle a ese general. Y ese general, al ver el buen testimonio de esa mujer, la palabra que ella le dio venía con pan y vino. Y él lo creyó y fue a la tierra de Israel. Y a lo mejor él fue con un deseo de halagar a ese profeta. Y el profeta le manda a decir, sumérgete 7 veces en el Jordán. Ahora, fíjense, él traía un cuadro de cómo es que iba a suceder, que iba a imponer sus manos y que iba a recibir la libertad de esa lepra. Porque muchas veces nosotros nos imaginamos cosas y eso no es la revelación del Espíritu Santo. Nos hacemos un cuadro de cómo es que Dios va a obrar. Así es como Dios establece una iglesia. Así es como Dios hace las cosas. Y resulta que es una imaginación. Toman la Biblia y se imaginan que debe ser así. Ahora,
la escritura dice que él se enojó. ¿Cuántas personas no se enojarán cuando el Espíritu revela algo distinto a lo que ellos creen o a la manera en que ellos obran? Recuerden, ¿usted quiere hacer la obra de Dios a la manera de Dios o a la manera suya? ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios o usted quiere hacer su voluntad para Dios? Suena igual, ¿verdad? Pero no es igual. Usted quiere hacer la voluntad de Dios, hacer las cosas a la manera de Dios, o hacer su propia voluntad, pero en nombre de Cristo. Yo lo voy a hacer en tu nombre, pero ¿estás seguro que Dios quiere eso? Y cuando viene el Señor y te dice, es así, te vas a poner bravo. Vas a darle la espalda a la manera de Dios provista, a la manera que Dios vindica, a la manera que Dios ya habló a través de la escritura y del mensaje. Eso le pasó a Caín. Él tenía un cuadro de cómo halagar a Dios. Pero dice la escritura que por fe Abel ofreció mayor sacrificio que Caín. O sea, el sacrificio de Abel fue perfecto. El sacrificio de Abel fue por fe, o sea, por revelación, el pan y el vino. Usted que toma la Santa Cena, ¿sería capaz de tomar la Santa Cena si usted no toma el pan y el vino diariamente? Usted no hace la voluntad de Dios. Usted está cumpliendo un tipo, ¿verdad? ¿O no lo está cumpliendo? Dice la escritura que Caín se enojó. Él le traía un sacrificio, pero lo traía bajo una visión que no era la de Dios. Y si usted va bajo el orden sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, usted va a hacer algo para Dios, usted va a hacer algo en su vida, tiene que hacerlo conforme a Dios, no conforme a su manera de pensar. La escritura dice, Dios le dio la sensatez, la sabiduría a alguien que le dio el consejo a aquel general. Señor, si el profeta te mandare a hacer algo, no lo vas a hacer. Está diciendo que si te sumerges 7 veces en este río Jordán, que se ve bien turbio, vas a recibir la libertad de la lepra. ¿Quién ha sido sanado de lepra? Y claro, allí recapacitó y obedeció. Y la escritura honró la obra, obedeció la revelación, la obedeció, y a la 7ª vez que él salió del río, salió, dice la escritura, con una carne que parecía un bebé. Recibió su sanidad, liberación, un milagro recibió Naamán. Ahora, Naamán, para poder recibir ese milagro, primero tuvo que recibir la voluntad de Dios y obedecerla. ¿Cómo podía recibir un milagro, una sanidad? ¿Cómo podía Dios usarlo cuando él venía con su propia manera de hacer las cosas? Fíjense, usted tiene que renunciar a su manera de hacer las cosas. Tiene que hacerlo a la manera de Dios. Tiene que hacerlo con la visión del Espíritu Santo. Y usted dice, pero hermano, ¿cómo hago yo para hacer eso? Pídale al Señor en oración y usted verá que el Señor cumple su palabra. Él lo hará. Él tomará su corazón, lo moldeará y tomará ese don que está en usted, y usted verá cómo nuestro Señor Jesucristo va a ser rey y sacerdote. Se va a convertir en un intercesor aquí en la tierra, en un predicador.
en alguien que da testimonio de Dios aquí en la tierra. ¿Se dan cuenta? Dios espera eso de usted y de mí. Que nosotros renunciemos a nuestra manera de pensar. No lo haga a su manera egoísta. Si usted quiere formar un hogar, no lo haga a la manera humana. Pídale al Señor que Él sea el centro en esa relación, que Dios le confirme, que el Espíritu le confirme si es su voluntad con él o con ella. Así es como se hace. Pero es que yo la amo a ella y yo decidí que es ella. Yo lo amo a él y yo decidí que es él. No estará sacando a Dios del cuadro. ¿Está seguro que Dios está confirmando eso? Yo quiero hacer este negocio. ¿Está seguro que ese negocio es la voluntad de Dios? Yo creo así en mi iglesia y así lo predico. ¿Estás seguro que lo que tú crees es conforme a la revelación del Espíritu Santo, vindicado por el Espíritu Santo? Tenemos que estar seguros, porque si somos reyes y sacerdotes, tenemos que hacerlo a la manera de Dios, no a nuestra manera. Porque el Espíritu va a tomar, se va a unir a usted. El Espíritu se va a unir. Va a ser una perfecta unidad con usted. Y Él allí va a ministrar. Eso es lo que Dios quiere. Fíjense, eso es lo que Dios quiere hacer en medio de su iglesia. Hay hombres y mujeres que hacen labores, pero que su corazón no está en Dios. Su corazón no es hacer lo que al Señor le agrada. Tiene que ver con el corazón, hermano. Tiene que ver con la visión y la intención con que usted haga las obras. Fíjense esta escritura tan tremenda. Fíjense los dos contrastes. La escritura dice en Hechos 19, testifica de Pablo. Está hablando de alguien que está predicando, que es un rey y sacerdote de Dios. Dios lo comisionó para predicar la palabra del Señor y para ocupar el lugar que Dios había predestinado para Pablo. Y la escritura testifica de esa obra del Espíritu Santo. Él estableció el ejemplo de cómo hacerlo. Dios lo posicionó. No fue que él se posicionó. Dios lo posicionó, lo llamó, lo ungió y le dio las herramientas para hacer el trabajo. Y hacía Dios singulares maravillas por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los malos espíritus salían de ellos. Dios haciendo la obra por medio de Pablo. Ahora, ¿cuál era la intención de Pablo? La intención era unirse a Cristo y ministrar con Cristo. Y ministrar Cristo en Pablo. No Pablo, no una denominación, no una idea personal de Pablo. Es Cristo en Pablo ministrando. Ese es el patrón para que el Señor nos posicione. Pero surgieron imitadores, dice la escritura, y algunos de los judíos, exorcistas vagabundos, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo,
os conjuro por Jesús el que Pablo predica. Ahora, uno dirá, pero ¿qué pasa que ellos estaban predicando en el nombre del Señor? Lo hacían con otra intención. Lo hacían con otra intención. No se alinearon al plan de Dios, a la voluntad de Dios. Y fíjense, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, príncipe de los sacerdotes. Eran hijos de sacerdotes. Hermano, eran creyentes. Eran judíos, hijos de sacerdotes. No eran unos neófitos en la palabra. Si eran hijos de sacerdotes, si ustedes ven cómo crían a un judío ortodoxo, ustedes verán la manera estricta en que un judío, y más si es religioso, es formado. No era cualquier judío, como decía el profeta, uno de esos judíos de Wall Street, que están más preocupados por el dinero. No, estos eran hijos de sacerdotes. ¿Qué hacían esto? Y respondiendo, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero más vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando en ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Éfeso, y cayó temor sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. Fíjense, quisieron hacer la obra de Dios sin Dios. Si ellos se creen los cristianos más santos, ¿cuánto más nosotros, los judíos, a quien vino la ley? Pero tenían la revelación. Lo habían hecho conforme a la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? De nada les sirvió ser hijos de sacerdotes, haber sido formados en la ley. No tomaron en cuenta la voluntad de Dios, no trabajaban con la revelación del Espíritu. Su intención de seguro era otra. No era darle gloria al Señor. Pero ¿está el Señor con ellos? ¿Estaba el Señor con ellos? No. Porque si usted hace la obra del Señor con otro espíritu que no es el Espíritu de Dios, Dios no va a respaldar esa obra. Si no lo hace con la visión de Dios, con la visión del Espíritu Santo, no va a tener el respaldo del Señor. Hermano, la Biblia es perfecta. La Biblia es perfecta. Y fíjense esto tan tremendo. Esta escritura, fíjense, Lucas 9. Fíjense lo que dice esta escritura. Estamos comparando hombres que hacen la obra de Dios en la voluntad de Dios y hombres que no hacen la obra de Dios con una mala intención. Fíjense. Aquí pudiera sonar contradictorio esto, pero no tiene contradicción alguna. Escuche, versículo 49 de Lucas 9. Entonces, respondiendo Juan,
el discípulo, Juan el discípulo, le dice a nuestro Señor Jesucristo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este hombre que no estaba con el Señor Jesús y los hijos de Seba? La intención del corazón. Escuchen bien esto. Ellos estaban echando fuera demonios en el nombre del Señor Jesucristo. Pero el Señor dijo: no se lo prohíban, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. El que hace la voluntad de Dios, Dios lo va a respaldar. ¿Les habían prohibido a los hijos de Seba? No, pero el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y ustedes dirán, pero es que él estaba haciendo la voluntad. Estaban predicando y echando fuera demonios, pero no lo hacían con la visión de Dios. No tenían la visión de Dios. Dios va a juzgar los corazones de los hombres. Hoy en día vemos muchas iglesias, muchos predicadores en todos los lugares, en todos los ámbitos. Lo vemos en las redes sociales. En cada esquina vemos una iglesia. Campañas en todas partes del mundo. Pero usted dirá, ¿Dios está con ese hombre? Mi respuesta es: Dios conoce el corazón de ese hombre. Déjenlo quieto. Si él es de Dios, él va a responder al llamado de Dios. Si no es de Dios, Dios no va a tener nada que ver con él. Porque o está con Cristo o está contra Cristo. Si está con Cristo, se va a alinear a la palabra tarde o temprano, ya sea como novia o como iglesia, que se va a quedar en una de dos. Hermano, ahora el llamado que usted ha recibido es superior a eso. Usted, hermano, que me escucha, usted está llamado a ser de la novia. No está llamado a ser de la iglesia. Está llamado a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Deje que Dios juzgue los corazones, porque cada obra será probada. Y dice la Escritura que si alguno edificare con otro material, esa obra se va a quemar, se va a caer. Pero él será salvo como por fuego. ¿Por qué? Porque Dios conocía su corazón. Dios es justo y fiel. Pero usted, hermano, que me escucha, Dios lo ha llamado con una visión superior. Lo ha llamado para ser rey y sacerdote. Tiene toda la palabra. Tiene el Espíritu Santo. Tiene todo para poder ministrar. ¿Y qué es lo que faltaría? La intención de su corazón. Fíjense. El Señor había cumplido el tiempo en que se iba a cumplirlas. Ya había llegado el tiempo de ser ofrecido en sacrificio. Y él, dice la Escritura, utiliza esta expresión, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él iba a ir a Jerusalén. Y como en aquel tiempo
No es como hoy que uno agarra un autobús o un avión. Él mandó a sus discípulos a una ciudad para preparar, los mandaba adelante, vayan a dónde es que nos vamos a quedar. Y fueron a una ciudad de los samaritanos para preparar todo. Mas los de esa ciudad no los recibieron porque era su traza de ir a Jerusalén, porque los samaritanos no le hablaban a los judíos. Tú vas para esa iglesia. Hermano, tú vas para esa iglesia, no eres bienvenido. Aquí no recibimos falsas doctrinas. No, que Jesús ni se aparezca por esta iglesia. Ahora, dice la Escritura, que viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan se indignaron. La carnalidad se apoderó de ellos. Les entró una rabia. Y le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Y el Señor los reprendió. Hermano, ¿por qué? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Qué espíritu los está dirigiendo a ustedes? Escuchen, no sabéis de qué espíritu sois. ¿Qué espíritu está hablando por tu boca? ¿Qué espíritu te está moviendo para hacer la obra del Señor? ¿Tu propio espíritu o un espíritu malo o el espíritu de Dios? Escuchen, ¿qué espíritu lo está moviendo a usted? El Señor no estaba justificando la obra de los samaritanos. Él estaba corrigiendo la intención de sus discípulos. Porque ellos habían sido llamados para ser reyes y sacerdotes. Y les recordó su llamamiento. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Hermano, no me quisieron recibir. Vámonos para otra. No quieren tener compañerismo con nosotros. Déjenlos quietos. Vamos a otra iglesia que sí nos amen. ¿Los va a condenar? No los condenen. Porque allí estará usted probando qué clase de espíritu lo está moviendo. Si es el Espíritu Santo o es su espíritu humano, lleno de prejuicios e ideas, o un espíritu malo. Eso va a determinar el impacto de la obra y de la predicación que usted pudiera hacer. El fruto de su obra, de su intención, de sus palabras, va a determinar el fruto que va usted a cosechar. Fíjense, el Señor les recordó, ustedes son sacerdotes. Ustedes saben lo que son. Son reyes y sacerdotes. Oren por esos hermanos. Oren por ellos. No los condenen. Si ustedes son mis discípulos, si ustedes son de la novia, ustedes no los van a condenar. Oren por ellos. Ellos necesitan de su oración. Que ustedes no les den la espalda. Que ustedes se paren en la brecha. Que cuando los vea les diga, Dios te bendiga, hermano y hermana, estoy orando por ti para que el Señor te ayude y te guíe y te bendiga. Eso es la obra de un rey y de un sacerdote. ¿Sabe usted si usted es un rey y un sacerdote? Aquí en la tierra usted está ministrando el amor de Cristo.
conforme a Cristo. O usted lanza juicios contra esos buitres, esos chivos. Esos son chivos. Esos son falsos, no eran de nosotros. Se fueron porque no eran de nosotros. Sacan todas las escrituras. Son simiente de la serpiente. Son malvados. Hermano, si usted es un rey sacerdote, se va a parar a interceder. Señor, ayuda a mis hermanos, ayuda a mis hermanas. Ellos necesitan tu ayuda en estos momentos. Una familia que hoy en día, o un hombre, una mujer que usted los vea que son crueles y malvados, no los condene. Ore por ellos. Dígale, Señor, ten misericordia de ellos. Háblale a sus corazones, porque así de malo era yo. Y tú me rescataste y tú también los puedes rescatar a ellos. ¿Se dan cuenta? Alguien que se pare en la brecha e interceda por ellos. Y cuando usted ministra la vida de Cristo a ellos, la vida de Cristo los impactará. Y podrá la palabra que usted les hable tener un impacto en los corazones de esos hombres y de esas mujeres. Fíjense, cuando la novia sepa eso, la administración será efectiva y poderosa porque lo harán conforme a la voluntad de Dios y no bajo la influencia de otro espíritu. No es un espíritu denominacional, no es un espíritu personal, no es que él es así, no hay excusa. Tenemos que hacerlo conforme al patrón original. Pero dice la escritura que Eliseo maldijo a esos jóvenes. Fíjense lo que dice el profeta. Fíjense lo que el profeta dice aquí. Fíjense, Eliseo, ese profeta joven que se había quedado calvo. Unos muchachitos comenzaron a reírse de él diciendo, calvo, ¿por qué no subiste? Y ese profeta enojado se volteó y maldijo a esos muchachitos en el nombre de Jehová. Y 2 osas mataron a 42 niñitos. El profeta los llama inocentes porque eran niños. Ahora, que si eran falta de respeto, sí. Pero ¿qué salió de Eliseo? ¿Qué ministró? ¿Se dan cuenta? ¿Qué movió la maldición? Un enojo. Pero un enojo de Dios, no, un enojo de Eliseo. 2 osas mataron a 42 niñitos inocentes. Dios honró la palabra de ese profeta, pero el profeta no lo hizo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Eso no fue el Espíritu. Dios lo respaldó. Dios honró la investidura de él. Pero si él le hubiera dicho al Señor, Señor, ¿qué hago con estos jóvenes que se están burlando de mí? Solo ora por ellos. Hermano, le aseguro que esa hubiera sido la respuesta. Pero él obró en base a un enojo. Ahora, usted no puede decir que esa es la naturaleza del Espíritu Santo. Palabras de profeta, ¿se dan cuenta? Pero eso era un profeta enojado. Ciertamente, nosotros tenemos que tener cuidado. Fíjense en Juan, una vez él dijo, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Jesús le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ven, uno tiene que ser cuidadoso, actuar lenta
y cautelosamente vigilar ¿qué? Lo que el Espíritu Santo dice que se haga. Vigilar lo que el Espíritu Santo dice que se haga. La justicia viene de Dios. Lo que el Espíritu Santo diga, eso es lo que la iglesia de Dios, la novia de Jesucristo, la esposa de Jesucristo, está llamada a hacer. No obrar con otro espíritu. Y si usted ha estado haciendo las cosas basado en su espíritu, sea cuidadoso, arrepiéntase y ahora en adelante busque más al Señor y dígale: Señor, yo no quiero tener este mal carácter. Yo no quiero obrar conforme a mi antiguo mal carácter, a mi manera de ser, que eso no te sirve a ti, Señor. Tú quieres que yo me rinda en cuerpo, alma y espíritu para tú hacer la obra en mi vida, para que seas tú el carácter de Jesucristo en una unidad perfecta entre Dios y el hombre. Fíjense, ¿sabe usted si es sacerdote y rey? Lo está haciendo y sobre todo lo está haciendo conforme a Dios, conforme al Espíritu Santo. Hagámonos un examen delante del Señor. Que el Señor nos ayude. Voy a hacer una oración por usted. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora. Señor, yo me incluyo también en la oración, porque ninguno estamos exentos de ser tentados para hacer o decir cosas humanas. Guárdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Que lo que hagamos, lo que prediquemos, así sea una cosa humilde y sencilla, lo hagamos con amor, por amor, en base al amor. Señor, que el Espíritu Santo pueda tomar nuestras predicaciones, nuestras obras, y tú te glorifiques en una unidad perfecta. No alguien que haga una obra para ti errada o con la visión incorrecta, sino con la visión de tu Espíritu, Señor. Basado en ese llamamiento, tú quieres que tu pueblo ocupe un lugar en el cuerpo de rey y sacerdote. ¿Cuántas cosas no sucederían en medio de la iglesia? Más si ocupamos ese lugar conforme a ti. Perdona nuestras fallas, nuestras debilidades. Perdónanos, Señor. Límpianos con tu sangre. Perdona si hemos obrado humanamente. Señor, no queremos obrar humanamente. Que sea darle lugar a tu Espíritu Santo, quien hable, quien predique, quien convenza, quien hable y haga la obra conforme a tu justicia, porque todo lo que tu Espíritu Santo inspira es justo y correcto. Te damos la gloria y la honra. Señor, aquí una vez más me pongo en tus manos junto a los que escuchan para que podamos hacer la obra conforme a tu plan perfecto, a tu voluntad, conforme a tu amor. Esta palabra no vuelve a ti vacía. Tú vas a hacer la obra, tú la vas a dar con el pan junto al vino, para que esa palabra sea vivificada y entendida por todos nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, otra ministración de la palabra, el Espíritu Santo trayendo palabra a través de sus reyes y sacerdotes. Abran sus oídos, cómanse el pan y tómense el vino y entenderán el plan de Dios para este tiempo. De lunes a viernes a las 3, la oración por el derramamiento del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que han reconocido su posición en el cuerpo y saben qué es lo que Dios quiere. Y hay un pueblo que dijo amén a eso. Y hay algunos que están buscando formar parte de ese cuerpo, porque es el derramamiento del Espíritu Santo. Hermanos, están invitados.
Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, hombre llamado por Dios, que palabra con sus obras está demostrando que él se alineó al plan de Dios. Oremos por él para que el Señor lo siga usando para la gloria de su nombre. Señor, ayuda a nuestro hermano. Ayúdalo en su vida. Ayúdalo en la predicación para que él sea un instrumento y su testimonio siga siendo el de un hombre que se rinde a la voluntad de Dios. Todo por las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio Ebenezer, y por nuestra página www.tabernaculoebenezer.com. Recuerden, ¿con qué espíritu hace usted la obra del Señor? ¿Bajo la guianza del Espíritu Santo o bajo su visión humana, personal, denominacional? Eso va a determinar qué clase de fruto usted va a dar, si es perfecto en Dios o no es perfecto delante de Dios. Usted responde la pregunta, ¿quiere que su obra sea perfecta delante de Dios? Entonces, hagámonos un examen y que todo lo que impida que el Espíritu Santo haga la obra en medio de la iglesia, que lo que impida sea sacado y el Espíritu Santo tome control y dominio de las iglesias. Muchos hablan, con todo respeto lo digo, que hemos sacado al hermano Branham. Están equivocados. Pero muchos se han sacado a Cristo de las iglesias. Lo dice la profecía. Lo dejaron por fuera. Ábrale la puerta. Deje que él hable. Deje que él ministre. Deje que él exprese su deseo y él gobierne y dirija su iglesia. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.